Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre el taller correspondiente a la materia de ecología analítica, donde hablaremos sobre un análisis temporal de las coberturas de la tierra en el sur del Parque Nacional Natural de la Sierra de la Macarena en un año del 2010 al 2020. Nuestro equipo de trabajo es Angie Morante Saldaña, Eduardo Fabián Patiño, Paula Alejandra Castro y quien les habla, Angie Caterina Hernández. Primero pues empezaremos hablando sobre nuestra área de estudio. Pues esta área de estudio fue principalmente seleccionada pues por su alta importancia ecológica, ya que corresponde pues a una zona de transición estratégica entre lo que es la Amazonía y la Orinoquía, lo que genera pues una gran diversidad tanto en ecosistemas, coberturas vegetales y pues especies asociadas. Además, pues esta serranía de la Macarena es considerada una de las regiones más importantes del país en términos de biodiversidad, conectividad ecológica, debido a que funciona como un corredor natural entre diferentes ecosistemas. Ya pues la razón principal por la que escogimos este rango de años del 2010 y 2020 fue que durante esta década pues ocurrieron cambios importantes en las dinámicas territoriales de la región. Procesos asociados como el acuerdo de paz en Colombia, se iniciaron pues modificaciones en la ocupación del territorio y especialmente pues presiones sobre algunas áreas naturales, especialmente en sectores cercanos a la Amazonía y al metacolombiano. Hablaremos ahora sobre el área de estudio en cuanto a metodología. Primero se selecciona una ventana de 12 por 12 kilómetros, siguiendo pues los lineamientos establecidos en el taller. Posteriormente se realizó la búsqueda y descarga de imágenes satelitales, donde se utilizó la plataforma USGS Air Explorer. Para el análisis multitemporal se seleccionaron imágenes Landsat correspondientes al año 2010 y 2020. Para el año 2010 se utilizó el sensor Landsat 5 y para el año 2020 Landsat 8. Luego estas imágenes fueron trabajadas en la herramienta QGIS, donde se realizaron diferentes combinaciones de bandas con el fin de resaltar pues las distintas coberturas presentes dentro del área de estudio. Estas combinaciones permitieron diferenciar de mejor manera elementos como lo son la vegetación, el bosque, los pastos, cuerpos de agua, ya que pues cada cobertura presenta pues un tipo de respuesta espectral diferente. Después se realizó lo que sería un proceso de interpretación visual y digitalización manual de las coberturas, teniendo en cuenta pues características como lo son el color, la textura, la forma, la distribución espacial de cada elemento dentro de la imagen. Posteriormente pues estas coberturas fueron clasificadas siguiendo la metodología Correlate and Cover, permitiendo organizar y pues comparar las coberturas identificadas para los dos periodos analizados. En esta parte vamos a encontrar la preparación de los datos vectoriales. Lo primero fue corregir nuestro shape de coberturas, asignándole una columna de coberturas para poderle darle un valor numérico a cada cobertura, lo cual nos va a leer en el Fragstax, ya que este solamente nos lee, en este caso, números. También se hizo la reproyección a las coordenadas magnetic Bogotá, para que se pueda hacer este análisis de caso. Bueno, en esta parte tenemos la conversión del vector a raster. Con el shape ya reproyectado, con el campo IDCOP, lo que hicimos fue el procedimiento del formato raster, usando la herramienta Polygon to Raster, en este caso con ArcGIS, para que los parámetros críticos fueran los dos primeros. Pusimos que el raster tome un número de cobertura correspondiente al que se le había asignado. El segundo fue los 30 metros, que hace coherencia con la resolución de imágenes del Landsat, que fue el insumo que utilizamos. En esta parte tenemos nuestra configuración del Fragstax. Descargamos la versión número 4, ya que esta es la libre y nos permitió hacer el cálculo de los índices. Primero que todo tenemos nuestro raster en formato TIFF, es supremamente importante para poder hacer la lectura de los datos. Luego cargamos el archivo de texto de descripción. Este es donde dice cada uno de las coberturas qué número y valor se le asignó. Se relaciona con la simbología de la cobertura. Un paso importante se puede decir que es activar la casilla que se guarde automáticamente para poder al final
obtener el raster de del raster con los resultados que se va a utilizar para la cartografía. También se configura la profundidad del borde, en este caso de 100 metros, que corresponde al efecto que hemos hablado en clase para los bosques tropicales. Y bueno, activamos los tres niveles de análisis, que era Page, Clash, Landspace, y además de generar el Page ID File, que es con el que trabajamos. Listo, para concluir, las métricas seleccionadas a más profundidad para poderle dar el análisis correcto fue que del parche calculamos el área, el perímetro, de forma, el índice, el área de núcleo, el vecino más cercano, bueno, sus traducciones al español, y la métrica adicional fue el Fractal Dimension Index para el parche. También esta nos permite medir la complejidad geométrica y el borde de cada parche. Valores cercanos a 1 nos van a indicar irregularidades antrópicas, y 2 indican formas muy irregulares complejas. También, por otro lado, tenemos a nivel de clase, agregamos el número de parche para ecosistemas naturales. Esto nos permite cuantificar directamente la fragmentación entre la comparación del 2010 y el 2020, y significa cuántos parches están divididos. A nivel de paisaje incorporamos el Simpson Diversity Index, en este caso, que complementa el índice de Shannon porque es más sensible a la dominancia de alguna de las coberturas que ya tenemos. Y bueno, este fue nuestra interacción de datos para poder obtener los rasters y poder hacer los análisis de resultados con la geometría que se puede obtener de estos mapas. Bueno, lo que vemos aquí es el reconocimiento de coberturas de la Tierra identificadas, en este caso igualmente para los periodos 2010 y en comparativo con el año 2020. Lo que podemos reconocer es que para el año 2010 se ve una presencia de bosque denso que, como lo vemos en el mapa, es el que predominaba. Este ocupa la mayor parte del área y está distribuido principalmente en la zona centro y en la zona norte. También hay una presencia de pastos, sin embargo, se ve que se presentan de una forma dispersa y que tienen una presencia más hacia el occidente, y coberturas como herbazal y otro tipo de vegetación tienen presencia, pero pues en lo que vemos gráficamente es una presencia más pequeña. Al momento ya de comparar con el año 2020, hay algo importante, y es que hay un cambio en el número de tipos de cobertura que se presentan. Inicialmente en 2010 se tenían 5 tipos de cobertura y para el 2020 ya se presentan más, alrededor de 10 tipos de coberturas, y pues esto puede dar una señal de un proceso de fragmentación en la zona. Eso considerando también otro tipo de dinámicas, principalmente económicas, en las que se sugiere que puede estar involucrado la presencia de ganadería. Bueno, en 2020 también vemos que el bosque denso sigue estando en una extensión, pero que en este caso pues ya presenta como una reducción significativa que vemos en la comparativa con los dos mapas. Algo que también podemos ver es que los pastos, como mencionábamos anteriormente, eran un tipo de vegetación secundaria. Sin embargo, ya para el 2020 vemos que este se presenta en una extensión de área que puede estar asociado nuevamente como a los cambios económicos. Aparecen coberturas también como bosque fragmentado con pastos, cultivos y vegetación secundaria. Lo que vemos aquí son métricas de parche dadas para la disponibilidad de hábitat interior. En esta podemos reconocer cuánto del interior protegido tiene cada fragmento de bosque, es decir, qué proximidad puede tener algún tipo de perturbación, como a pastizales, vías u otras que se presenten en la zona. Para el año 2010 tenemos una predominancia en colores oscuros,
que nos demuestran bosques grandes con zonas interiores bien protegidas. En 2010, pues se ve que estas predominaban, que eran amplias y que se presentaban principalmente en el centro y en el sur del área que se está evaluando. Algo más es que al sector oriental lo vemos con una franja color amarilla. Esta nos indica que posiblemente la zona para este tiempo, el año 2010, ya presentaba algún tipo de fragmentación más avanzada y esta se ve que se empieza a extender principalmente hacia nuestra zona centro, que pues tiene un interior protegido al momento. Ya para el año 2020, lo que podemos ver es que hay una presencia en un color naranja que es mucho más amplia. Esto nos indica un poco interior de bosque en esta franja y este se volvió el color dominante ya para la cobertura que vemos en el 2020. Este desplaza las zonas que sí teníamos con interior de protección y nos puede indicar un aislamiento en las zonas que teníamos con una cobertura interna de protección de una forma más aislada, con un área más pequeña y como lo reconocemos, está mucho más dispersa, haciendo que se haya tenido en el año 2010 unas zonas con un área de protección más amplia a estar dominado en el 2020 por unos fragmentos más pequeños y vulnerables que pueden generar una reducción significativa en la posibilidad de que las especies más sensibles a este tipo de perturbaciones puedan sobrevivir en esta zona. Para la métrica de complejidad y fragmentación geométrica, con esta podemos entender qué tan irregular o compleja puede ser la forma de cada fragmento que se presenta en el paisaje. Cuando la forma es muy irregular o compleja, como la del bosque natural, que son las que vemos en las imágenes que tenemos, los valores son más altos. Cuando las formas son más simples y regulares, como las de los potreros y los pastizales, esto puede ser porque los valores son más bajos. ¿Qué pasa en 2010? Los colores rojo oscuro y vino tinto, que son los que percibimos en la imagen de la izquierda, 2010, estos nos denominaban más extensión de área para este año, indicándonos una cobertura presente principalmente de bosque. Tenía unas formas complejas e irregulares y que también mostraba unas señales de presión en los bordes, como lo vemos con los colores verde y naranja. El verde aparecía en una forma extensa o que se podría considerar importante en la parte oriental y esta podría representar formas más simples. Para el año 2020, el color morado que representa los valores cercanos a cero se extendieron por casi todo el área y esto pues hace que se convierta en dominante en el paisaje. Esto podría indicar que muchos de los fragmentos que quedaron tienen una forma más simple, como lo vemos en la imagen, lo que podría indicarnos que el bosque fue reemplazado por otro tipo de coberturas, como pastizales, que nuevamente asociamos a las dinámicas económicas y sociales que tiene el municipio y esta zona en específico de estudio. Algo importante es reconocer ya en este caso la presencia de potreros y pastizales, como lo veíamos en las coberturas en momentos anteriores. Y bueno, también vemos que en este caso el color verde también nos persiste en sectores del norte-oriente, es decir, que se mantiene sobre su propia zona, pero que tiene una menor extensión que en el año 2010. Continuando con las métricas a nivel de parche, decidimos evaluar la complejidad de las geometrías mediante el índice de dimensión fractal. Como se dijo en la explicación del profesor, la forma de un polígono nos cuenta una historia sobre su origen. Esta métrica se mueve en un rango que va de 1 a 2. Los valores cercanos a 1 indican formas cuadradas con bordes rectos y simples. Esto es un claro indicador de intervención antrópica o humana. Por el contrario, a medida que el valor se acerca a 2, nos encontramos con bordes irregulares y complejos propios de la naturaleza. Como se observa en el mapa del 2010, la Sierra de la Macarena estaba dominada casi en su totalidad por tonalidades verdes. Esto demuestra que para esta fecha la cobertura mantenía transiciones ecológicas y bordes naturales intactos.
Sin embargo, al observar el mapa del 2020, se nota la expansión agresiva de tonalidades rojas y amarillas, que representan valores mínimos de índice fractal. Ecológicamente, esta drástica caída hacia el valor 1 es la prueba espacial de que los bordes naturales de la selva fueron borrados. Las fronteras del ecosistema dejaron de seguir los relieves de los ríos a pasar a características que imponen la ganadería y la frontera agrícola. Para continuar con las métricas de clase, se realizó un análisis de la Sierra de la Macarena con una evaluación de las métricas agregadas por uso del suelo. Como podemos observar, en esta comparativa el cambio en 10 años es drástico. Si miramos el mapa del 2010, notamos una predominancia del verde oscuro. Esto representa un paisaje donde el bosque denso era una cobertura dominante, con parches muy compactos y homogéneos. Sin embargo, al pasar al mapa del 2020, a la derecha, la transformación es alta. Esa matriz forestal original colapsó y vemos ahora tonalidades naranjas, amarillas y verdes claros, lo que evidencia a nivel de métrica de clase que el paisaje cambió drásticamente y aparecieron múltiples categorías nuevas de origen antrópica, como lo son pastos limpios y mosaicos de cultivos, lo que quiere decir que ya no tenemos esa selva continua, sino un territorio altamente fragmentado y artificializado. Bueno, ahora vamos a analizar esto estadísticamente. Lo que se vio en los mapas, acá se analizó el vecino más cercano. Esta gráfica de barras nos permite medir qué tan aislado está el hábitat. Como se observa en la gráfica, el bosque denso para el año 2010, la distancia media entre parches de bosque era aproximadamente de 2.400 metros. Pero para el año 2020, la barra naranja ni siquiera existe, pues en nuestro procesamiento de fractals, el software arrojó un valor de no aplica. Es decir, que el bosque perdió su red de conectividad y quedó tan reducido que no existen parches vecinos. Por otro lado, si observamos el herbazal, su aislamiento se disparó, pasando de 7.100 a casi 50.000 metros de separación. Este claro contraste, como el mosaico de pastos con espacios naturales, su distancia se redujo a la mitad. Esto corrobora que mientras los ecosistemas naturales quedaron aislados como islas, la frontera agrícola y la ganadera se densificó y se agrupó con mayor proximidad. Bueno, avanzando a nivel de paisaje, calculamos las métricas globales para evaluar todo el mosaico del territorio. Como se observa en esta gráfica, contrastamos dos indicadores clave de fractals, el cual es el índice de Shannon y el rango es de 0 cuando el paisaje está dominado por un único parche, el cual no tiene un límite superior y es muy sensible a coberturas nuevas. Ya por otra parte, también calculamos el índice de Simpson, que está acotado entre 0 y 1, que mide la probabilidad de dominancia. Como se ve en la gráfica, ambas métricas muestran un incremento drástico entre 2010 y 2020. Sin embargo, el aumento de la diversidad no representa una salud ambiental, sino, por su contrario, representa fragmentación de la selva original. Pues el índice de Shannon saltó de 1 a 1.8, lo que nos demuestra las nuevas clases antrópicas en la zona. Simultáneamente, el índice de Simpson escaló de 0.51 a 0.8. En el 2010, ese 0.51 nos indicaba que el bosque denso era principal en el territorio, pero al llegar al año del 2020, comprobamos que esa dominancia se perdió por completo. Ya como conclusión de esta métrica, el aumento de ambos rangos valida que la Macarena dejó de ser un sistema forestal continuo para convertirse en un paisaje altamente heterogéneo e invadido por pastos y cultivos. El bosque denso fue la cobertura que escogimos para centrar el análisis porque es la más importante ecológicamente y sobre la que se ven los cambios más significativos entre 2010 y 2020.
Algo que queremos considerar dentro del análisis general es una comparativa con lo planteado por los autores Olf y Ritchie en un artículo sobre fragmentación natural. En este nos presentan un gráfico que vemos al costado derecho, en el cual el eje vertical nos indica pérdida de hábitat y el eje horizontal nos indica la presencia de fragmentación en un incremento. Em, los paisajes que veíamos a la izquierda en este gráfico son paisajes que se ven más conservados, es decir, que presentan también, como lo indica el gráfico, eh, una predominancia en el hábitat y una poca fragmentación. ¿Qué pasa con la comparativa con nuestros mapas? Para el año 2010 podríamos decir que en este caso lo que se obtuvo en cartografía para el año 2010 se ubicaría en esta parte superior izquierda de la figura. El mapa de coberturas, por ejemplo, nos representaba un bosque denso dominante y continuo y que ocupaba gran parte del área que se estaba evaluando. El mapa de hábitat interior también era importante porque nos representaba una presencia más dominante a no tener un aislamiento, lo cual ya no se presentaba para el año 2020. Y con la transición de los años, también veíamos que este hábitat pasó de un dominio de conservación a un dominio de fragmentación. Esto nos da a entender, para este caso, que en el análisis multitemporal podemos ver que si comparamos con el gráfico del autor, inicialmente la zona se encontraba en los esquemas similares a la parte superior izquierda, pero conforme a la década y con los procesos que se presentaron en la zona, ya se ubican en una parte inferior derecha, lo cual es muy similar a lo que se ve gráficamente en estos mapas. Algo que vemos también es que el bosque quedó fragmentado y reducido principalmente en la parte norte y oriente y que los parches perdieron casi por completo el interior que se supone estaba protegido. Em, También podemos reconocer que la influencia principal o el avance principal que se ve ecológicamente es la expansión de los pastos limpios y que podría ser la principal causa del desplazamiento ecológico de las demás coberturas. La Serranía de la Macarena, en este caso más específicamente al sur del Parque Nacional Natural La Macarena, sufrió un proceso de bosque continuo y funcional a convertirse en lo que sería un mosaico fragmentado en el que las especies del bosque tienen una dificultad de movimiento y una discontinuidad ecológica con la pérdida de continuidad. Esto sumado al efecto de borde puede generar un aislamiento entre los parches de bosque y comprometer la funcionalidad ecológica de este sector.